Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera webconferencia para el curso Sistemas Dinámicos, código 243005 para el periodo académico 803. Esta webconferencia está relacionada directamente con la actividad fase 3, que se denomina Fundamentación Teórica para el diseño del proyecto en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a ver primero la guía, que nos está solicitando la guía, y luego vamos a ver un poco de la explicación del tema, ¿listo? Esta actividad es para desarrollar de manera colaborativa, es la segunda actividad del momento de evaluación intermedia del curso, tiene un peso evaluativo equivalente a 110 puntos, inició ayer lunes 30 de junio y finaliza el próximo domingo 13 de julio. Recordemos que esta actividad solamente cuenta con 2 semanas para su desarrollo. Con el desarrollo de esta actividad estamos entrando al segundo resultado de aprendizaje, que se denomina construir el modelo matemático de sistemas dinámicos en el dominio de la frecuencia, con el fin de evaluar su estabilidad, conociendo su comportamiento transitorio y estacionario. Entonces, acá nos hablan de un modelo en el dominio de la frecuencia. La actividad anterior, nosotros trabajábamos en el dominio del tiempo, hallamos unas ecuaciones diferenciales y vimos una representación por medio de espacios de estados. Esas ecuaciones que ustedes determinaron allí son el insumo con el cual nosotros vamos a desarrollar esta actividad. Todas tienen las ecuaciones porque pues se entregaron con la webconferencia anterior. Básicamente la ecuación estaba ya allí. La ecuación diferencial que modelaba ese sistema ya estaba con el desarrollo de la webconferencia anterior. Y esa es la ecuación con la cual vamos a partir el desarrollo de esta actividad. Entonces ya la vamos a llevar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para evaluar la estabilidad. Entonces vamos a determinar o vamos a aprender a determinar si un sistema es estable o no, para qué necesitamos saber si un sistema es estable o no. Y acá nos hablan de un comportamiento transitorio y un comportamiento estacionario. Entonces ya vamos a ver eso qué significa. Esta actividad, igual que la anterior, tiene desarrollo independiente y tiene desarrollo colaborativo. Entonces, empezamos con las actividades del trabajo independiente. Por favor, es importante que tengamos presente que si la actividad pide trabajo independiente y pide trabajo colaborativo, significa que en ambas tenemos que participar. Hoy ya se calificaron, se terminaron de calificar las actividades que ustedes entregaron el domingo. Pueden ingresar y ver su calificación. Algunas personas entregaron solo lo colaborativo y no hubo aporte en el foro del trabajo independiente. O en su defecto, hay personas que hicieron los aportes en el foro, tanto independientes como colaborativos, pero no entregaron nada en el entorno correspondiente. Entonces, por favor, tengan muy presente que si hay trabajo independiente y trabajo colaborativo, todos deben participar en el desarrollo de estas dos actividades. Entonces, el primer punto del trabajo independiente es igual que el anterior, que vamos a indagar, vamos a investigar y se invita a que ustedes revisen los referentes bibliográficos de esta unidad. No es camisa de fuerza, ustedes pueden buscar información en otro medio, en internet o en libros. Ustedes pueden acceder a información relacionada con la temática de esta fase. ¿Qué tienen que entregar en este primer punto? No se está solicitando ningún entregable de esa lectura, simplemente es para que ustedes hagan como su investigación, su análisis correspondiente. Acá ya nos empieza desde el segundo punto, dice, a continuación encuentran las figuras 1, 2 y 3. Cada una de esas figuras es una propiedad relacionada con dominio de la frecuencia. Entonces, cada uno debe explicar esa propiedad y emitir un ejemplo de cada una. Entonces, encontramos la figura 1, nos habla de la propiedad de aditividad. La figura 2, propiedad de escalabilidad, y la figura 3, propiedad de superposición. Entonces, cada estudiante investiga qué es esa propiedad y emite un ejemplo de esa propiedad. Importante que hablemos que esto sea relacionado con el curso de sistemas dinámicos. No es que como es de propiedad de aditividad, entonces yo voy a buscar que sé que existe la propiedad de aditividad en la factorización o en las operaciones matemáticas. No, que sean relacionadas con el curso de sistemas dinámicos. ¿Listo? La siguiente actividad del trabajo independiente es que cada estudiante debe seleccionar uno de los siguientes sistemas. Se entregan 5 sistemas, cada estudiante selecciona uno de ellos. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Yo voy al foro, verifico si alguien ya participó y seleccionó alguno de ellos y nadie ha participado, entonces yo digo, bueno, voy a trabajar el A, el B, el que yo seleccione. Notifico en el foro para que mis compañeros sepan que yo ya escogí ese. Es importante que ustedes informen cuál escogen, porque pues son 5 ejercicios diferentes. Lo ideal es que si hay 5 integrantes en el grupo, pues entreguemos
los 5 ejercicios que están acá representados. ¿Qué tienen que hacer para aplicar la transformada de Laplace a estas 5 ecuaciones, al ejercicio que seleccionan de estos 5 y entregan un resultado pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Eso es todo, no tienen que hacer nada más. Ahí finaliza el trabajo independiente. Entramos al trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo, como primer punto dice, en grupo aplican la transformada Laplace al modelo matemático obtenido en el dominio del tiempo de la actividad anterior. ¿Cuál? El que hicimos del modelado de la válvula 3-2 vías. No la ecuación que ustedes seleccionan en el punto anterior. No. Esos son un sistema totalmente independiente a lo que venimos trabajando. Les reitero, en la actividad anterior modelamos en el dominio del tiempo una válvula 3-2 vías. Ese es el sistema que vamos a trabajar durante todo el curso. Entonces, esa ecuación diferencial la vamos a traer acá y la vamos a aplicar la transformada de Laplace con la intención de buscar la función de transferencia de ese sistema. Una vez tengamos la función de transferencia, vamos a hacer el segundo punto. El segundo punto dice, determinar polos y ceros del sistema por medio de la función de transferencia ya. Entonces, como ya en la anterior hallé la función de transferencia, voy a determinar polos y ceros. Luego determino el comportamiento transitorio del sistema. De forma matemática, les reitero, no hemos solicitado ningún trabajo con MATLAB. Han hecho entregas de desarrollos con MATLAB, no estoy calificando nada que tenga que ver con MATLAB, porque no hemos ingresado al componente práctico. Entonces, por eso acá les aclaro otra vez, de forma matemática únicamente. Luego van a determinar el comportamiento estacionario del sistema, también de forma matemática, y como última actividad, elaborar el informe a entregar. ¿Cómo debe ser el informe a entregar? Acá dice que es un formato en PDF. Acá está el contenido de lo que deben entregar. Y ya, ¿listo? Al final encontramos la rúbrica, cómo están distribuidos esos 110 puntos para que ustedes sepan cómo se les va a evaluar, que si de pronto yo no estoy entregando los polos y ceros del sistema, no vayamos a pelear porque no me dieron el 100% de la calificación, si no estoy entregando alguno de los criterios que me van a evaluar acá. Entonces, para que ustedes ingresen allí y verifiquen. ¿Alguna duda respecto a la guía? ¿O hasta el momento es claro? Ok, Daniel, gracias por la reacción. Entonces, bueno, voy a continuar con la temática como tal. Esta grabación se las entrego mañana en la mañana con este documento que vamos a explicar acá para que ustedes lo tengan de apoyo y nuevamente la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar en esta actividad. ¿Listo? Entonces, para trabajar con los sistemas en el dominio de la frecuencia, obligatoriamente tenemos que estar hablando de sistemas LTI. En la webconferencia anterior hablamos que los sistemas LTI son los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces son esos sistemas que van a tener una dependencia directa del tiempo y que cualquier cambio que se refleje en su entrada se va a ver reflejado en su salida. ¿Por qué tienen que ser en estos sistemas? Porque vamos a evaluar su comportamiento ante diferentes señales de entrada y respecto a eso vamos a poder generar alguna respuesta o alguna acción de control sobre ellos. Pues por esta razón tienen que ser sistemas lineales. En la webconferencia anterior vimos cuando un sistema no es lineal, que tenemos un exponencial, que tenemos un radical, que tenemos una función trigonométrica o logarítmica. Esos son los sistemas no lineales. Y acá necesitamos que los sistemas pues sean totalmente lineales. Tienen que ser descritos por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Por eso en la actividad anterior nosotros aprendimos a llevar un sistema que lo conozco de un comportamiento físico o que me lo presentan de una manera gráfica y yo lo llevo a una representación matemática por medio de una ecuación diferencial ordinaria lineal, que es la representación en el dominio de tiempo. Siempre responden de igual forma ante el mismo estímulo. Entonces, por ejemplo, en la webconferencia anterior hablábamos de un ejemplo de un circuito RLC, que si estoy analizando el voltaje en el condensador, yo ya debo saber que el comportamiento siempre de un condensador cuando yo lo conecto a una señal DC es que él se va a almacenar o se va a cargar con esa señal de voltaje que yo le estoy alimentando. Entonces, independientemente de si ese voltaje aumenta o disminuye, el comportamiento siempre va a ser el mismo porque hay un único principio físico que lo domina.
Y adicional, cumplen con el teorema de superposición. Entonces, ya ustedes cuando hagan la consulta del teorema de superposición van a entender qué significa el teorema de superposición. ¿Listo? Entonces, siempre que vamos a trabajar con estos sistemas, tenemos que hablar que las operaciones deben ser lineales. Y en este caso, pues nosotros tenemos en el ejemplo de la diapositiva dos operaciones lineales. La primera nos habla de una derivada, la segunda nos habla de una integral. Entonces, analicemos la primera, que es la derivada. Dice la derivada con respecto a x de alfa por la función f de x más beta por la función g de x. Y eso es lo mismo que decir alfa por la derivada de f de x más beta por la derivada de g de x. ¿Qué significa? Que todos los valores que son constantes, que no dependen de la variable con la cual yo estoy analizando en el dominio, en este caso de x, pues están por fuera de la función. Nosotros ya sabemos que si tengo una variable, bueno, por ejemplo un 4x, voy a derivar 4x, es lo mismo que decir 4 derivada de x. Eso es básicamente lo que nos está representando acá esta primera propiedad, ¿listo? Y eso es lo mismo que hacemos con la integral. Si se dan cuenta en la integral, pues aplica la misma teoría. Valores constantes, pues obviamente no tienen como un equivalente. Dice que la integral definida de una suma puede expresarse como la suma de sus integrales, que es exactamente lo mismo. Yo tengo una integral o una derivada de una función compuesta, es lo mismo que hacer la integral o la derivada de cada uno de los elementos de esa función. Entonces tengo una ecuación con tres términos. Es lo mismo que yo la derive o la integre a las tres al tiempo o cada una de manera independiente. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando que es la misma función. Las operaciones lineales de derivación e integración son las operaciones matemáticas que nos permiten realizar la transformación de una función en otra expresión. Por lo general, lo que nosotros hacemos es llevar las expresiones matemáticas o algebraicas más sencillas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Cuando nosotros hablamos de la transformada de Laplace, pues la transformada de Laplace es precisamente ejecutar esa acción de transformar, pues se llama transformada. Ella lo que va a hacer es transformarnos una ecuación en otra. ¿Para qué? Para que nosotros la podamos manejar de una manera más sencilla. Entonces, básicamente, la transformada de Laplace es un operador lineal perteneciente a las familias de las integrales de transformación, que es especialmente útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Por eso es la que aparece para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aplicar una integral. La transformada de Laplace, y nosotros vemos la forma básica de la transformada de Laplace, es aplicar una integral de 0 a infinito de una función que nosotros ya previamente tenemos identificada en el dominio del tiempo por medio de una ecuación diferencial. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, que al aplicar esa transformada o esa integral y la evaluamos entre 0 e infinito, nos va a permitir trabajar en el dominio de la frecuencia. Siempre que nosotros hablamos del dominio de la frecuencia, estamos hablando en términos de la variable S. Entonces, la variable S, ¿qué es? Es una variable compleja que representa esta función matemática. Por ahora, nosotros no nos vamos a centrar en la expresión matemática que representa S, sino nos vamos a quedar únicamente con la letra S. Eso es lo único que nosotros vamos a trabajar. Cuando hablábamos del dominio del tiempo, hablábamos que era en función de t. Cuando hablamos en el dominio de la frecuencia, hablamos que es en función de la variable S. Eso es todo lo que nosotros acá nos centramos. Entonces, ¿qué buscamos con la transformada de Laplace? Cambiar una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es decir, ya no hablamos de t, sino vamos a hablar de S. Y eso se hace porque estamos buscando una expresión matemática que sea más sencilla, más fácil de operar. Entonces, acá las transformadas de Laplace, quienes ya vieron el curso de señales y sistemas, pues de pronto tienen mayor claridad con respecto a qué es la transformada de Laplace, cómo se aplica, cómo es el procedimiento para evaluar esa integral entre 0 e infinito, pero básicamente acá en el curso de sistemas dinámicos nos enfocamos en una regla, y es la regla que está señalada acá en rojo en la parte inferior de la diapositiva, parte inferior izquierda de la diapositiva, donde en la expresión 1 dice transformada Laplace de una derivada en función del tiempo. ¿Cuál es su equivalente? S por la función en el dominio de S. Si es una derivada segunda, entonces es S cuadrado por la función en el dominio de S. Eso es todo lo que hacemos. Si ustedes se dan cuenta, integramos una derivada sencilla, derivada de orden 1. El equivalente de la transformada de Laplace es S por la función en términos de S.
A medida que le vamos aumentando el orden a la derivada, le vamos aumentando el orden a la S. Entonces acá en la parte inferior nos muestra derivada segunda. Entonces la respuesta es S al cuadrado. Si fuera derivada de orden 3, la respuesta sería S al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, esas expresiones ya las tenemos definidas. Matemáticamente también las podemos demostrar, pero pues acá, como les comento, pues nosotros trabajamos directamente con la regla, que son esas dos que están allí señaladas. Entonces, básicamente la transformada Laplace se utiliza para convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica más sencilla. ¿Por qué razón más sencilla? Porque a veces es engorroso nosotros hablar derivada, derivada segunda, derivada tercera, y es más fácil hablar de S cuadrado, S al cubo. Entonces es llevarla a una forma de una operación algebraica básica o sencilla. Eso es lo que hace la transformada Laplace. Entonces acá nos dan un ejemplo que tenemos esta ecuación. Acá nos dice, vamos a derivarla y se obtiene esta ecuación que tenemos acá, al lado derecho. Pero la idea es que tenemos una ecuación diferencial. Queremos llevarla a la forma de Laplace. Le aplicamos de Laplace a esa ecuación y miremos, este primero era esa B con el puntico encima, sabemos que es la representación de una derivada. Derivada del voltaje con respecto al tiempo. Cuando le aplicamos Laplace a una derivada, aparece la letra S, ya vimos la regla, por la variable, pero en términos de S, ya no en términos del tiempo. Entonces, sí es claro lo que hace la regla de Laplace. Recordemos, esta regla es lo único que nosotros nos vamos a centrar. Si yo le aplico Laplace a una derivada, su equivalente es S por la función en términos de S. Eso es todo lo que cambia. Entonces, miremos nuevamente el ejemplo. Derivada del voltaje con respecto al tiempo, equivalente en Laplace S por la misma variable que es el voltaje, el voltaje, pero ya no en términos del tiempo, sino en términos de la frecuencia. Acá, segunda expresión, R es un valor constante por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, S por R, que es un valor constante, por la variable I, que sigue siendo, solo que ya no hablamos del tiempo, sino de la frecuencia. Acá nos aparecía derivada segunda. Acá ya no es derivada segunda, sino S al cuadrado. Lo que hacemos es quitar las letras S. Eso es todo lo que hace Laplace. ¿Listo? Entonces, acá hay otro ejemplo de cómo se aplica la transformada Laplace. Entonces, dice que tenemos la derivada de la corriente con respecto al tiempo igual a 1/3 del voltaje 1 con respecto al tiempo menos 10 corriente de la bobina con respecto al tiempo menos el voltaje condensado con respecto al tiempo. A toda la expresión le vamos a aplicar Laplace, que es lo que representamos acá en el segundo renglón. Le aplicamos Laplace a todo el segundo renglón y simplemente es una representación matemática. Recordemos que vimos una operación, una propiedad que decía que es lo mismo aplicarle a toda la expresión o a cada elemento de la expresión por separado. Entonces, acá el siguiente paso es aplicarle Laplace a cada elemento por separado. Lo que hicimos fue separar los elementos que conforman esa ecuación inicial que nos dieron. Y ya después es simplemente aplicarle Laplace. Laplace de una derivada, S por la variable, pero ahora en términos de S, y el resto no tenemos derivada, sigue igual. Lo único que nos cambia es el dominio. Ya no tenemos el dominio del tiempo, sino pasamos al dominio de S, que es la frecuencia. Es todo lo que cambia. ¿Para qué utilizamos o para qué aplicamos la transformada Laplace? Aparte de quitar las derivadas, porque es básicamente eso lo que estamos haciendo, quitando las derivadas y llevar las expresiones algebraicas más sencillas, porque queremos hallar la función de transferencia. Entonces, Laplace nos brinda la facilidad de trabajar las ecuaciones diferenciales de manera más sencilla, de una forma algebraica, y con esto nosotros podemos llevar a determinar la función de transferencia, que la función de transferencia dice que está definida como la relación entre la transformada Laplace de la señal de salida y la transformada Laplace de la señal de entrada. Entonces, básicamente, ¿qué es la función de transferencia? Es la relación que existe entre el comportamiento de un sistema y la entrada que lo alimentaba. Es lo que nos va a decir cómo se va a comportar ese sistema. Por eso habla que es de la relación de salida versus la relación de la señal de entrada. Comportamiento del sistema versus señal que la alimenta. Eso es simplemente la función de transferencia. Normalmente se representa con la letra G o con la letra F, cualquiera de las dos es válida. Acá cuando nos hablan de Y, la letra Y siempre es la salida, la letra U siempre es la entrada.
Entonces, eso es básicamente la función de transferencia. La función de transferencia, pues es un modelo matemático porque es la manera matemática como nosotros representamos el comportamiento de un sistema. Es una propiedad de un sistema independientemente de la magnitud y naturaleza de la entrada o función de excitación. A ti te pueden entregar una función de transferencia y tú no vas a saber si eso es un circuito eléctrico, si eso es un sistema masa-resorte, si eso es una válvula. Tú no vas a saber qué sistema es, simplemente te da información de cómo se comporta un sistema, nada más. Incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida, sin embargo, no proporciona información acerca de la estructura física del sistema, lo que les estaba diciendo. Las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas. Yo puedo tener la misma función de transferencia de un sistema masa-resorte amortiguador, de la válvula que estamos modelando ahorita y de un circuito de RLC, pero van a ser tres sistemas físicamente diferentes, pero la ecuación de la función de transferencia puede ser exactamente la misma. Si se conoce la función de transferencia del sistema, se estudia la salida o respuesta para varias formas de entradas, con la intención de comprender la naturaleza del sistema. Si se desconoce esta función de transferencia, se puede establecer de manera experimental, que eso lo vamos a hacer en el componente práctico también. ¿Qué información nos brinda la función de transferencia? La función de transferencia nos brinda, en primera medida, los polos y los ceros de un sistema. ¿Qué son los polos? Los polos son las raíces del polinomio del denominador de la función de transferencia y los ceros son las raíces del polinomio del numerador. Y ellas nos determinan, nos dan información del grado de un sistema, de una función de transferencia, nos determina si un sistema va a ser estable o no. Y ahorita vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces, acá hay dos ejemplos de funciones de transferencia. Al lado izquierdo tenemos la función de transferencia de primer orden, denominada g de s, igual a k sobre tau s más 1. ¿Por qué es de primer orden? ¿Por qué creen ustedes que es de un sistema primer orden? Porque su derivada es de primer orden, ¿no? Porque la s es de exponente 1, por lo tanto es de orden 1 o primer orden. ¿Listo? En cambio, el ejemplo que tenemos al lado derecho, que es la función de transferencia denominada f, es de segundo orden porque tenemos en el denominador s cuadrado. ¿Listo? Únicamente el orden lo determina el denominador. Acá no importa el numerador. En el numerador pudimos haber tenido s cubo y en el denominador s cuadrado. El que determina el orden del sistema siempre es el denominador. ¿Listo? En una función de transferencia, bueno, ya vimos que los ceros se toman con el numerador, los polos con el denominador. Los polos son el indicador de si el sistema es estable o es inestable, si el sistema es amortiguado, subamortiguado o no. Y también nos dan respuesta de qué tanto se estabiliza o qué tanto tiempo va a demorarse en estabilizarse. ¿Cómo determinamos nosotros esos polos y esos ceros? Depende de la ecuación que nosotros tengamos. Acá en azul, color azul, tenemos la función de transferencia f de s. ¿Ese de qué orden es? De primer orden. De primer orden. Por lo tanto, ¿cuántos polos vamos a tener? Como uno, ¿no? Uno, exacto. Entonces, si tengo un sistema de primer orden, voy a tener un polo. Si el sistema es de orden 2, ¿cuántos polos voy a tener? 2. Exacto. Si es de tercer orden, voy a tener 3. Si es de cuarto orden, voy a tener 4. Entonces, el orden del sistema me determina cuántos polos voy a tener. Entonces, primera información que me da la función de transferencia. Pues ya con la función de transferencia determino el orden del sistema y con el orden del sistema determino cuántos polos voy a tener. Acá en color verde tenemos el sistema de segundo orden. Tenemos un número en la parte superior y una ecuación con polinomio de segundo orden en el denominador. Ya sabemos que si es s cuadrado voy a tener dos polos. En el primero y en el segundo, en f y en h no tengo ceros, porque en el numerador no está la variable s. Entonces no voy a tener ceros. El tercer ejemplo, que es el que aparece acá en la parte inferior en color morado, g de s, acá tenemos aparte de denominador
con un factor, en el numerador también tenemos un factor. Acá sí en el numerador tenemos la letra S, por lo tanto, acá sí vamos a tener un 0. ¿Por qué 1? Porque la S del numerador es de orden 1. Ahora les pregunto, G de S, ¿qué orden es? De tercer orden. De tercer orden. ¿Por qué es de tercer orden? Porque tenemos un factor y cuando nosotros rompamos este factor, hagamos la operación, cuando multipliquemos S por S cuadrado nos va a dar ese cubo. Por esa razón es de tercer orden. ¿Cuántos polos vamos a tener? 3 polos. 3. Exacto. Entonces, ¿por qué soy muy enfática en esto? En el 2020, la prueba Saber Pro que presentaron los estudiantes de Ingeniería Electrónica tuvieron que presentar prueba específica, es decir, evaluaron el programa directamente. Y una de las preguntas, porque pues el programa de Ingeniería Electrónica nos evalúan en el tema industrial, salió una pregunta muy similar a esto, a esas ecuaciones que ustedes tienen allí. Y era como, si el sistema se determina por la siguiente función de transferencias, ¿cuántos polos y ceros va a tener el sistema? 1, 2, un polo, 2 ceros, un polo, un polo, un cero, ¿sí? Y era una ecuación similar a la GDS que ustedes tienen ahí. Entonces, para que ustedes también vayan sabiendo cómo, sin yo conocer más información de un sistema, puedo empezar a determinar factores característicos de una ecuación. Entonces, en este caso ya sabemos que tenemos un 0, que tenemos 3 polos, porque es un sistema de orden 3. Listo. Cuando nosotros hablamos de un sistema de segundo orden, es el comportamiento ideal que nosotros queremos buscar siempre en un sistema de control. Cuando nosotros hablamos de control, queremos, como su nombre lo indica, controlar el comportamiento de cualquier sistema. ¿Para qué nosotros queremos aplicarle el control a un motor eléctrico? Para disminuirle el par de arranque cuando lo encendemos. El par de arranque de un motor eléctrico es que él alcanza una máxima corriente cuando arranca, cuando inicia su operación y después se vuelve un comportamiento nominal, comportamiento normal. ¿Qué busca el control? Disminuir ese par de arranque, tanto en tiempo como en amplitud. Siempre que nosotros vamos a ejercer una acción de control, lo que queremos hacer es mejorar un comportamiento. Para poderlo mejorar, lo primero que debemos saber es si un sistema es estable o no es estable. Y la mejor forma de llevar un sistema para controlarlo es llevarlo a un sistema de segundo orden. ¿Por qué es la mejor forma? Porque allí nosotros tenemos como una ecuación base con la que nosotros hacemos el análisis de todos los sistemas, que es esta ecuación que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva. Omega sub n al cuadrado sobre s cuadrado más 2s omega 2 delta omega sub ns más omega sub n al cuadrado. Esta es la ecuación ideal de un sistema de segundo orden y que nosotros queremos controlar. No siempre lo vamos a encontrar. Algunas veces va a ser muy difícil, algunas veces ni siquiera omega sub n al cuadrado va a coincidir, sino vamos a tener valores más altos o valores más bajos. Muy seguramente la realidad es esa, que no nos va a coincidir, pero la idea es que nosotros lo logremos llevar a la forma más cercana posible a esta ecuación. ¿Por qué lo queremos llevar a esta forma? Primero, porque nos permite garantizar que podemos estabilizar el sistema. Y segundo, porque podemos determinar ese comportamiento de amortiguamiento del sistema. Ese coeficiente de amortiguamiento es el que nos va a brindar la información de qué tan rápido o qué tan lento se va a estabilizar mi sistema. ¿Cómo lo determinamos? Ese es el famoso análisis transitorio. Entonces, en el análisis transitorio lo que nosotros vamos a entender es si mi sistema lo puede estabilizar o no. Les hago una pregunta en este momento. Tenemos esa gráfica de la derecha que nos habla de una variación de factor de amortiguamiento. La gráfica que más resalta es la gráfica azul. Esa forma de onda es una forma de onda senoidal, tiene un comportamiento senoidal. ¿Ustedes creen que ese sistema es estable o no es estable? Es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque la constante proporcional y bueno, las otras constantes que están ahí, pues varían mucho sobre el nivel del tiempo, o sea, sobre el eje del tiempo.
Exacto. La idea de nosotros de poder estabilizar un sistema es garantizar que hay un punto de comportamiento ideal. Entonces resulta que la onda que nosotros tenemos acá en color azul, perdón, comienza en 0, va a un punto máximo que es en 2, vuelve a 0, vuelve a un punto máximo que es en 2, vuelve a 0. Es como si nosotros estuviéramos alimentando el televisor directamente a la red eléctrica y esa onda cenoidal son los 110 voltios que nos da la red eléctrica. Se enciende, se apaga el televisor, vuelve y se enciende, vuelve y se apaga el televisor. Obviamente eso es un sistema inestable porque nunca lo vamos a poder controlar. Entonces, lo ideal es que nosotros esa variable del coeficiente de amortiguamiento podamos eliminarla de que sea 0. Entonces, si se dan cuenta al lado derecho de esa gráfica, nos dice que ese color azul es cuando ese coeficiente de amortiguamiento es igual a 0. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, el sistema es inestable. ¿Listo? Ahora les hago la siguiente pregunta. El siguiente color que vemos en la gráfica es como ese rojo. Bueno, eso en realidad es como un naranja. Ese naranja dice que el coeficiente es igual a 0.2. Entonces, analicémosla. Partimos en 0, comenzamos a crecer y llegamos como hasta 1.5, ¿cierto? Empezamos a descender, pero no bajamos a 0, sino bajamos como a 0.7. Y volvemos a ascender. Llegamos como a 1.2, 1.1. Volvemos a descender, bajamos como a 0.9. Volvemos a ascender. El caso es que lo ideal sería haber llegado a 1. ¿Cuándo llegamos a 1? Más o menos en 20 segundos, transcurridos 20 segundos. ¿El sistema es estable? Sí, es estable, pero se demora 20 segundos para llegar a estabilizarse. Miremos la amarilla. La amarilla tiene el mismo comportamiento, que llega a un punto alto en 1.2, desciende, baja de 1, pero más o menos a 1 llega pasados 10 segundos. Y dice que el coeficiente de amortiguamiento vale 0.4. Tenemos un punto alto, un punto bajo y nos demoramos 10 segundos en estabilizarnos. Ahora miremos la morada. Dice que la morada es 0.6. Analicemos la morada, arranca, llega a un punto como de 1.1, desciende y más o menos en 6 segundos llegamos a 1. Nos estabilizamos más rápido. Ahora miremos la verde. La verde dice 0.8. Comienza y nunca supera el 1. Y más o menos pasados 5 segundos se estabiliza en 1. ¿Qué pasa entonces entre 0.2 y 0.8? Dice que cuando ese coeficiente de amortiguamiento está entre 0 y 1, tenemos polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano complejo. Y se dice que el sistema es subamortiguado. Entonces, analicemos el comportamiento de las gráficas. ¿Qué significa que sea subamortiguado? Vamos a un punto alto, vamos a un punto bajo y nos estabilizamos. Y dependiendo de qué tan cercano esté al 0, me demoro más, o qué tan cercano esté al 1, me demoro menos. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que estemos lo más cercanos a 1 sin ser 1. ¿Listo? Y acá nos dice algo. Conjugados en la parte izquierda del plano complejo. Recordemos el plano matemático, plano cartesiano, ¿cierto? Nosotros tenemos el plano cartesiano que sabemos que tenemos un punto central. Eje de las X, a la derecha positivos, a la izquierda negativos, ¿cierto? Eje de las Y, hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. Y nos dice, están en el semiplano conjugado hacia la parte izquierda. ¿Parte izquierda es positivo o negativo? Negativo. Entonces dice que la parte compleja debe ser negativa, es decir, debe estar hacia la izquierda. Entonces ya vamos empezando a analizar que para que el sistema sea estable tiene que tener polos complejos negativos, o sea, a la izquierda. Listo. Ahora miremos el caso que nos aparece acá en color agua marina. Ese color agua marina nunca supera el 1. Cuando llega a 1, llega sobre los 6 a 7 segundos. Llega, se estabiliza, nunca estoy por encima, pero me demoro un poquito más. Dice que cuando es igual a 1, hay un polo real repetido. Y que en este caso se dice que es
críticamente amortiguado o con amortiguamiento crítico. ¿Por qué se llama críticamente amortiguado? Porque nunca se amortigua. ¿Listo? Por eso se llama críticamente amortiguado. Simplemente él tiene su comportamiento ideal. ¿Que me demoro en llegar al comportamiento? Sí, pero me voy a demorar. Y en el color rojo, como vino tinto, nos aparece cuando es igual a 2. Y dice que cuando ese coeficiente es mayor a 1, tenemos polos reales distintos. Solo tenemos polos reales, no hay complejos. Solo polos reales distintos y el sistema se dice que es sobreamortiguado. Si se dan cuenta, la gráfica me dice que nunca voy a pasar el punto de equilibrio, pero me voy a demorar como si hubiéramos tenido el primer caso, que subo, bajo y me demoro 20 segundos para llegar al punto de equilibrio. Nunca lo supero, pero me demoro en llegar. Entonces, eso es cuando es sobreamortiguado. Entonces, eso lo determino yo con mi análisis transitorio. Y el otro análisis que nos piden es el análisis estacionario. Cuando estamos hablando de este tipo de sistemas, el análisis estacionario se determina con el teorema de valor final. Y el teorema de valor final es simplemente el límite cuando S tiende a 0, cuando nosotros estamos evaluando la función de transferencia en términos de una función de entrada tipo escalón unitario. Entonces, básicamente, el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. ¿Ahí qué hacemos? Hallar ese límite. Eso es todo el análisis estacionario. ¿Y qué información nos da el análisis estacionario? ¿En qué punto se va a estabilizar? Entonces, les hago la pregunta, ¿en qué punto se va a estabilizar cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0? En ninguno. En ninguno, exacto. Nunca se va a estabilizar porque la señal va a ser siempre comportamiento oscilatorio. Entonces ya vamos como entendiendo esos tips, vamos analizando como esa información. Entonces acá está, en el ejemplo pasado nosotros hablamos de un circuito eléctrico, allí vimos cómo determinamos las ecuaciones diferenciales, que pues en este caso difiere porque acá en el ejemplo tenemos dos, ustedes en el sistema del modelado de la válvula solo tienen uno. Entonces acá voy a pasar como un poco más rápido este tema. Sin embargo, acá lo que hacemos es aplicarle Laplace a cada una de las ecuaciones, tal como vimos, la aplicamos a la ecuación completa, como tiene dos factores, hacemos lo mismo cada uno de manera independiente y lo único que nos cambia es que cuando le aplicamos Laplace a una derivada aparece la letra S. Eso es todo lo que cambia. Igual les reitero, estas diapositivas se las voy a entregar para que ustedes pues puedan también allí estudiarlas. Lo hacemos con la otra ecuación. Y acá, en este caso, cuando tenemos dos ecuaciones, acá es importante determinar en términos de qué variables deben quedar mi sistema. ¿Cuáles son las variables que a mí me interesan? Entrada y salida. ¿Por qué? Porque acordémonos que la función de transferencia es la relación de salida versus entrada. Obviamente eso es lo que yo necesito conocer, entrada y salida. Por eso yo les he insistido mucho que hay que saber qué me piden de entrada, qué me piden de salida. Entonces, acá nosotros teníamos las dos ecuaciones que acabamos de obtener y nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la variable que no corresponde a entrada ni salida? Me dicen, la entrada era el voltaje, la salida es el voltaje del condensador. ¿Cuál es la variable que está sobrando? En este caso, pues era la corriente de la bobina. Cuando esa es la variable que sobra, pues simplemente lo que hacemos es aplicar lo que aprendimos en álgebra en matemáticas. Despejar esa variable en una ecuación para ir a reemplazarla en la otra. Y eso es básicamente lo que hago acá en este procedimiento. Despejo la corriente de la bobina en una de las ecuaciones y obtengo un resultado. Y ese resultado lo voy a reemplazar en la otra ecuación en donde iba la corriente de la bobina, que de hecho, ve que acá estaba con color verde y acá vengo y la reemplazo con el color que corresponde. Y simplemente lo que hacemos es todas esas operaciones matemáticas que me permitan resolver todas estas expresiones. Entonces acá lo primero que hago es este 5S más 6 está dividiendo, pasa al otro lado al igual hacer la operación contraria. Si estoy dividiendo, la operación contraria pues va a ser entrar a multiplicar. Me quedan dos factores, empezamos a romper los factores y si se dan cuenta aquí ya aparece un S cuadrado. Ustedes ya directamente tienen S cuadrado en su ecuación. Entonces básicamente ustedes lo que empiezan a hacer es, como por llamarlo así, empezar a trabajar desde aquí en adelante. Empezamos a agrupar las que tienen S cuadrado, las que tienen S y las que no tienen. Dejamos a un lado de la ecuación la variable de entrada, al otro lado de la ecuación la variable de salida.
Entonces acá tengo al lado izquierdo todos los que tienen voltaje del condensador y al lado derecho todo lo que sería B1, que es el voltaje de la fuente, que era la entrada. Operamos términos semejantes con términos semejantes y obtenemos una ecuación, esta ecuación de por acá. Esto es más o menos lo que ustedes, desde acá parten ustedes. Cuando ustedes le aplican la plaza a la ecuación que ustedes tienen de la válvula, ustedes van a quedar más o menos en esta forma. Un número por S cuadrado por X de T, X de, ustedes tienen la variable X, más un número S por X, más un número por X, igual a una señal de entrada. Y acá básicamente lo que hago, el siguiente paso es factorizar el voltaje del condensador, que lo tengo al lado izquierdo en todas las expresiones. Factorizo el voltaje del condensador, me queda 950S cuadrado más 1145S más 8. Al lado derecho, 2B1. ¿Para qué hacemos eso? Entonces, recordemos que la transformada de Laplace me decía, acuérdese que Y es salida, U es entrada. Entonces, yo lo que hago es reemplazar voltaje del condensador es salida, la voy a reemplazar por Y. Y voltaje de entrada es entrada, valga la redundancia, y lo voy a reemplazar por U, que acá lo voy a reemplazar con color rojo y color azul. ¿Para qué lo hago? Para poderlo llevar a la forma de la transformada de Laplace. Acá sí quiero que por favor me presten bastante atención. La forma de Laplace es esta que nosotros tenemos acá a la izquierda. G de S es igual a Y sobre U. A esa forma tengo que llegar. Pero ¿cómo llego? Dice acá que yo tengo a Y multiplicada por 950S cuadrado más 1145S más 8. Lo está multiplicando, necesito quitarlo de ahí. ¿Cómo lo quito? Si está multiplicando, pasa al otro lado del igual a hacer la función contraria, que sería dividir. Entonces me queda, bueno, acá era 2, aquí me comí el 2, en la parte de abajo sí lo puse. Entonces 2 US sobre 950S cuadrado más 1145S más 8. Ahora miremos la U. Dice que la U tiene que estar por debajo de Y. ¿Cómo lo llevo? Pasándolo al otro lado a dividir. Y de S sobre U de S es igual a 2 sobre 950S cuadrado más 1145S más 8. Y esa es la función de transferencia de mi sistema. ¿Sí es claro cómo lo hallamos? Sí, tutora, sí, comprensible. ¿Señor? Sí, sí, se comprendió. Bueno, listo, gracias. Entonces ya nosotros tenemos la función de transferencia, entonces ya nos toca hacer lo que nos decía la guía. Entonces la guía por acá nos decía, acá, determine la función de transferencia. Entonces, bueno, ya la hallamos, ya tenemos nuestro primer punto. Y ahora dice, ya cuando haya hallado la función de transferencia, determine polos y ceros. ¿Cómo determinamos esos polos y ceros? Entonces, ahora viene el siguiente paso. Entonces, lo que hacemos es, bueno, creo que acabo de hallar primero el coeficiente de amortiguamiento. Tenemos la ecuación base y tenemos una ecuación que fue la que acabamos de nosotros determinar. ¿Se acuerdan que les dije que no siempre se logra obtener que este omega sub n al cuadrado tengan el mismo valor? Acá hay un claro ejemplo. Tenemos en el numerador 2 y en el denominador 8. Entonces, no significa que esté mal, sino que tenemos acá arriba una k multiplicando. Entonces, es un factor de multiplicación que nos cambia del 8 al 2. Es todo lo que cambia. Pero no nos interfiere porque no tenemos, en este caso la ecuación no tiene ningún cero. Entonces, no nos va a cambiar nada porque lo que me interesa como tal siempre es el denominador. Entonces, dice, el primer paso es garantizar que el término que acompaña la variable s del denominador al cuadrado es 1. Y acá nos está acompañando un 1 o nos está acompañando otro valor. Otro valor. Otro valor, entonces no nos sirve. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es quitar ese 950. ¿Cómo hacemos para quitar ese 950? Todos los términos los vamos a dividir en 950. Entonces, por eso acá nos aparece 950 sobre 950 por ese al cuadrado, más 1145 S sobre 950 más 8 sobre 950. Y esa operación nos da una nueva expresión, S cuadrado más 1.2S más 0.008. Y esa es con la que nosotros vamos a comparar
el denominador de la ecuación base con el denominador de nuestra función de transferencia. Entonces, acá en la parte inferior, si se dan cuenta, lo primero que hacemos es comparar ese cuadrado. Ya tenemos que ambos están multiplicados por la unidad, entonces ya estamos cumpliendo. Lo siguiente es igualar los otros dos términos. Entonces comenzamos, bueno, acá no era 7, creo que era 8. Y acá, mira, casi. Dime. Una forma de hallar ¿cómo se llama? Los polos no sería aplicar pues ¿cómo se llama? La fórmula de la ecuación cuadrática y se halla de esa manera los polos. Sí, pero es que acá no vamos a hallar los polos. Acá voy a hallar primero el coeficiente de amortiguamiento. Para los polos, sí, como tú me estás diciendo, que ahorita lo vemos, pero acá vamos a hallar primero el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, lo que hacemos es igualar, en este caso, los últimos elementos, que es omega sub n al cuadrado. Entonces, empecemos por este, acá creo que cometí un error, no es 0,708, acá sí lo puse como era. Entonces, tenemos un elemento omega sub n al cuadrado. ¿Cómo le quitamos el cuadrado? Pues la función contraria de elevar al cuadrado es raíz cuadrada. Entonces, la llamo raíz cuadrada y nos da 0,89. Es decir, este de acá al final sería omega sub n, sería 0,089. Y tomamos el término de la mitad. El término de la mitad nos dice que es 2 zeta omega sub n por s. Entonces cancelamos, y eso dice que es igual a 1.2s en la otra ecuación. Lo que estamos haciendo es igualación de términos. Cancelamos las s y ¿qué nos queda? 2 zeta omega sub n es igual a 1.2. Pero ya sabemos cuánto vale omega sub n. Dice que omega sub n vale 0.89 y acá lo reemplazamos. Hacemos la operación de 2 por 0.89 y nos queda 178, perdón. Y ahora lo que hacemos es despejar cita. Es decir, este 0.178 lo enviamos al otro lado. Está multiplicando, al otro lado igual va a pasar a dividir, que es lo que hacemos acá. Y 1.2 dividido en 0.178 nos da 6.74. Y ese es el coeficiente de amortiguamiento. Regresemos a la gráfica donde estaban las ondas. Y nos dice, cuando es mayor que 1, dice que hay polos reales distintos y el sistema se dice sobreamortiguado. Es decir, vamos a saber que se va a demorar en estabilizarse, pero sí se va a estabilizar. Ya sabemos que se va a demorar en estabilizarse. Su coeficiente de amortiguamiento vale 6.74, es mayor que 1, sistema sobreamortiguado. Luego hallamos el teorema estacionario, el comportamiento estacionario, entonces con el teorema valor final, que es el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. Traemos la función de transferencia y hallamos el límite. ¿Cómo es el límite? Simplemente donde estaba la variable S, pues la vamos a reemplazar por 0. 950 por 0 al cuadrado, más 1145 por 0. Acá la sobra la S, más 8. Sabemos que todo número multiplicado por 0, pues da 0. ¿Qué nos queda? 2 sobre 8. Y eso es igual a 0.25. Entonces, cuando grafiquemos este sistema en MATLAB, ese sistema tiene que llegar a 0.25. ¿Que se va a demorar mucho? Sí, pero va a llegar. Y acá sí va lo de los polos. Entonces, recordemos el plano cartesiano, lo que hablamos ahorita, que plano región estable, el lado izquierdo que son los negativos, inestable, el lado derecho que serían los positivos del plano complejo. Y acá lo que tú me estabas diciendo ahorita, como es una función cuadrática, pues yo simplemente aplico la ecuación de la función cuadrática. ¿Cuál es la función cuadrática? Que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Identifico que es a, que es b y que es c en mi ecuación y vengo y reemplazo esos términos en la ecuación de la función cuadrática. Y reemplazo. Sé que voy a tener dos resultados. Tengo un menos 0.07 y un menos 1.2. Entonces recordemos que nos dijo ahorita la teoría cuando era mayor que 1. Polos reales negativos distintos. ¿Y los estamos teniendo? Sí. Polos reales, sí, porque solo hay números. No tengo parte compleja. ¿Son negativos? Sí. ¿Son distintos? Sí. ¿Dónde están ubicados? En el semiplano izquierdo. ¿Es estable? Sí. Y el coeficiente de estabilidad, ya me lo acaba de decir, se estabiliza en 0.25.
Entonces, ya toda esa es la información que yo necesito para determinar el comportamiento de mi sistema. Y eso es exactamente lo que ustedes tienen que hacer acá en estos 4 puntos. Hallamos la función de transferencia, determinamos polos y ceros, determinamos comportamiento transitorio. Acordémonos transitorio con qué, con el coeficiente de amortiguamiento. Determinamos comportamiento estacionario con qué, con la función del límite del teorema de valor final con el límite de la función de transferencia y elaboramos nuestro documento para entregar. Ese es el procedimiento que tienen que hacer. No sé si hay alguna pregunta. ¿O ha sido claro todo? A mí me parece claro, profe. Gracias, José Facundo. Igual como les digo, mañana les entrego la grabación y les entrego el documento para que ustedes lo tengan de apoyo. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con el sistema que ustedes tienen en este momento? Que como les dije, ya partimos de una ecuación, tenemos una sola ecuación y ya la tenemos con orden 2, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es aplicarle la Laplace y empezar a despejar. Recordemos, a un lado del igual, todo lo que tenga variable de entrada, al otro lado del igual, todo lo que tenga variable de salida. Y mañana les entrego grabación, este documento de apoyo y pues les recuerdo la ecuación con la que debemos partir. Sin embargo, pues de lo que califiqué hoy, me di cuenta que la ecuación está bien planteada. Muchos tienen que corregir la ecuación de estado, pero pues ya cuando hagamos el componente práctico se van a dar cuenta de cómo se corrige y cómo lo podemos determinar fácilmente, pero pues ya eso lo hacemos en 15 días. ¿Listo? Entonces, pues si no hay preguntas, les agradezco mucho su tiempo, su disposición. Daríamos por finalizada este encuentro y mañana les comparto la grabación y el documento. Ok, muchas gracias, tutora. Gracias, Buenas tutora. noches. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches.